las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. 7:34 a.m. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos están escuchando a través de las frecuencias de RCN Radio o en rcnradio.com. En primer lugar, saludo a Heidi Lorena Sánchez. Ella es concejal del Pacto Histórico aquí en la ciudad de Bogotá. Doctora Heidi Lorena Sánchez, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejo, a todo el equipo de RCN y a mis compañeros y compañeras de panel el día de hoy. Bueno, por fortuna con un buen clima en Bogotá. Debería estar lloviendo. ¿Ah? Debería estar lloviendo. Pero es que esta semana los aguaceros fueron impresionantes. Entonces uno no sabe cuál es el punto medio. El frío justo es el aquí punto de Bogotá. En Bogotá. Otra bogotana, Diana Otavo, del Pacto Histórico, es comunicadora social, es activista. Doctora Otavo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. A mis compañeros y compañeras de panel, muy buenas noches y esperamos tener un buen debate hoy. Otro de sus compañeros en el panel es el exministro del Interior, Daniel Palacios. Doctor Palacios, gracias por acompañarnos, un placer. Buenas noches, un saludo muy especial para ti, Alejandro, para toda la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes que nos acompañarán en este debate. Gracias, una buena noche. Y Julián Uzcategui es concejal del Centro Democrático, aquí también en la ciudad de Bogotá. Doctor Uzcategui, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Alejandro, muy buenas noches. Muchas gracias también por la invitación. Un saludo especial para los colegas y para todos los oyentes. Bueno, el primer tema que queremos poner a consideración de ustedes tiene que ver con el desarrollo que ha tenido la aparente compra del programa Pegasus. Digo aparente porque hasta ahora no tenemos una confirmación de esa operación. Los funcionarios del gobierno, pasando por el expresidente Iván Duque, han negado una y mil veces que se haya hecho algún tipo de negociación con la firma israelí NSO Group, al contrario de lo que ha sostenido el presidente Gustavo Petro. Inicialmente en el mes de septiembre el presidente Petro habló como una teoría, una posibilidad que se hubiera adquirido ese programa, pidió a las autoridades que se verificaran. Con el paso de los días, eso que era una duda para el presidente Petro se convirtió en una realidad. Varios medios de comunicación internacionales, nacionales como RTBC y la revista Raya han venido recogiendo información adicional frente a unos vuelos que habrían venido procedentes de Tel Aviv. Han dado incluso la información de la tripulación para recoger 2 paquetes que en total sumarían esos 11 millones de dólares, que es la denuncia que hace el presidente Gustavo Petro, que con esos dineros, unos dineros que se le habrían incautado al narcotráfico, fue que se compró ese programa malicioso y que incluso el destino de ese programa habría sido el de chuzar su campaña. NSO Group le confirmó a través de un muy escueto comunicado a nuestro compañero Santiago Ángel de la FM de RCN Radio que en efecto sí hubo una operación entre los dos países. No dieron más detalles al respecto, las dudas comenzaron a crecer y hoy la Fiscalía le ha confirmado a Mauricio Collazos que se están haciendo las indagaciones. Hay por lo menos 25 entrevistas que se han hecho entre exfuncionarios del gobierno Duque, actualmente también funcionarios de la administración del presidente Gustavo Petro, recabando información, y en el punto de mira está el pago de 5.5 millones de dólares, que coincidiría con lo que se dice fue el pago inicial a esa firma NSO Group. Pero recordemos lo que esta semana dijo el presidente Gustavo Petro a propósito de los nuevos elementos de esta denuncia. El 18 de septiembre de 2021 parte y llega el día anterior, ni más ni menos, que el director general de NSO Group, el CEO, que fue director de aeropuertos en Israel, es decir, literalmente el gerente general de la empresa dueño de Pegasus, que se lleva la segunda parte de la transacción. Es decir, al aeropuerto El Dorado, en el hangar de narcóticos de la policía, llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar. Bueno, ahí están las declaraciones, una parte de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Las mujeres han querido cederle amablemente, doctor Daniel Palacios, la palabra a usted. Usted que fue el ministro del Interior. Yo creo que deberían arrancar de que fueron las que pidieron el tema de primero. El gobierno Duque, pues usted que estuvo muy cerca allí a la Casa de Nariño, al despacho del presidente, pues este tema se reedita. Creo que usted también en algún momento dijo pues que esto era prácticamente un relato fantasioso, pero las dudas están allí a raíz de los elementos que han surgido. No, Alejandro, yo creo que lo que tú conociendo. estás diciendo, y tal vez la primera palabra que yo emplearía es la de la duda.
¿Y por qué la duda? Porque yo creo que hay más preguntas que respuestas. Y yo creo que aquí lo importante es poder llegar a la verdad jurídica y no a la narrativa política. Porque la narrativa política ha sido muy efectiva en crear pues una historia que carece en muchos momentos de evidencia real, contundente que se pueda tener, que lo pueda demostrar. Pero yo hablaría de dos formas. Primero, como exministro del gobierno de Iván Duque de Interior, en lo que a mí me compete, lo que estaba dentro de la competencia del ministerio, no tengo absolutamente ningún conocimiento de una compra de ningún de esos software. Nunca se habló ni se trató en un Consejo de Seguridad Nacional, nunca escuché alguna reunión que se hablara sobre una compra de esas, ni nunca de las veces que participé en una junta de inteligencia conjunta se habló de tener una herramienta de esas o que se estuviera comprando una herramienta de esas. Eso es lo que concierne a lo que a mí me compete como exministro del Interior de conocimiento. Creo que la expresión más clara la han dado el exministro de Defensa, los exministros de Defensa de su momento, los exdirectores de la policía de su momento, los excomandantes de las fuerzas militares de su momento, el exdirector del DNI, frente a la posición que ellos, quienes lideraron esos ministerios y esa entidad como es la policía, que es a la que se les indica haber hecho esa compra, pues lo han manejado. Y lo otro lo diría ya como una persona que conoce un poco los temas de seguridad, y yo diría que aquí hay muchas preguntas, varias preguntas. La primera, siempre han hablado de que existió una compra, la misma Policía Nacional, la DIPOL de este gobierno, no la DIPOL del gobierno pasado, claramente en varios derechos de petición e inclusive en un debate en la Comisión Segunda dijo claramente que no existía la compra y que la DIPOL no hizo la compra. El ministro de Defensa de este gobierno dijo que tampoco existía. Luego dijeron que no, que fue en efectivo, pero entonces después que el efectivo fue facturado allá. Entonces, ahora tú muy bien decías que NSO dice que si se hizo a través de un contrato legal, digamos. Ellos dicen a través de los mecanismos legales. Entonces, si es un mecanismo legal, quiere decir que hay un contrato. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde está el contrato? Que el contrato debería aparecer. Todos aquí sabemos, los que hayamos estado en administración pública, sabemos claramente que un contrato no se puede esconder. Los contratos van a SECOP, son públicos. Un contrato no se puede desaparecer, los contratos existen. Y por eso yo sí creo que al final del día lo que aquí tiene que haber es la verdad jurídica, y será la Fiscalía General de la Nación la que tenga que determinar si de hecho sí existió o no existió, porque hay mucha narrativa política en el medio. Entonces, que hay un vuelo que vino de Israel con el director de NSO y ya automáticamente eso quiere decir que recibió la plata. O sea, no hay una foto de la plata, no hay un maletín de la plata. Además, les digo una cosa, cualquiera de aquí que haya estado en antinarcóticos de la policía sabe que ahí hay cámaras por todos lados. No es como que se pueda decir que en antinarcóticos no hay una cámara que registre los vuelos, que registre todo lo que llega. Entonces, yo creo que eso para el país es importante conocer la verdad. Ojalá se conozca la verdad, pero vuelvo y repito, la verdad jurídica. En lo que a mí me concierne, pues tengo que decir que no tengo conocimiento de eso, que creo que el gobierno siempre actuó de manera correcta, pegada a la ley, pero aquí quedan varias preguntas. ¿Se compró o no se compró? Si se compró de manera legal o no se compró de manera legal. Y si se compró, sea de manera legal o de manera ilegal, si se utilizó para algo ilegal, porque es que esa es la otra afirmación que se hace sin ninguna evidencia, es decir, se compró de manera ilegal, se tenía de manera ilegal y se utilizó de manera ilegal para interceptar a unas personas que no hay ninguna evidencia de que se hayan interceptado. Entonces yo creo que aquí hay mucho camino jurídico por demostrar, pero claro que la narrativa política que el presidente de la República y obviamente quienes apoyan al gobierno han utilizado, pues está en montar ya una película con muchas respuestas cuando creo que lo que hay es muchas preguntas. Usted, doctor Palacios, justamente ha insistido aquí, quedan unas preguntas, comenzaba su intervención diciendo que pueden existir unas dudas. Con el paso de los días, desde el primer momento en que usted dijo, mire, negó tajantemente que el gobierno Petro o el gobierno Duque mejor hubiera hecho una operación de esta naturaleza, con el paso de los días, ¿a usted ya le quedan sospechas? Yo no diría que sospechas, yo creo que lo que el país requiere es saber la verdad. Y por eso digo, una cosa es la narrativa política, porque es que las afirmaciones del presidente son narrativas políticas, porque se le mete toda ese desarrollo novelesco que ata unos puntos, genera unas conjeturas, hace unas afirmaciones que aún no han sido probadas,
que pues sin duda alguna lo que requieren es la verdad jurídica. Y la verdad jurídica solamente la sabemos en un proceso judicial, que es donde se sabe realmente si hay unos indicios realmente judiciales de que se hizo el pago, cómo se hizo el pago, se firmó o no se firmó un contrato, como dice el presidente, si fue un tema de lavado de activos o no fue un tema de lavado de activos, y después vendrá una etapa en la que tendrán que determinar si eso se compró, vamos a partir del punto que se compró de manera legal, se utilizó para un fin ilegal. Quiere decir, se interceptaron personas de manera indebida, se utilizó para, por ejemplo, interceptar la campaña del presidente, como él ha manifestado muchas veces. Entonces yo creo que aquí lo que falta es mucho por probar, y claro que genera dudas, porque claro, cuando uno escucha una parte del pedazo, y yo vi la respuesta que dio esa persona de comunicaciones de NSO, que es una respuesta creo que de 3... Uno de los vicepresidentes, de además, eso, de un vicepresidente, que es una respuesta creo de... Sí, muy escueta, de un párrafo. Un párrafo. Y dice uno, bueno, hombre, entonces si lo hicieron, pues muestren el contrato, manden el contrato, con quién lo firmaron, quién lo hizo. Porque pues si la misma DIPOL está diciendo que el contrato no existe, entonces uno dice, entonces ¿cómo lo hicieron legal? Pero entonces, aparte de todo, si la plata fue del narcotráfico, entonces ¿cómo yo pago con plata del narcotráfico, pero después voy y la reporto, y después voy y la reporto en Israel? Entonces uno queda como con un montón de partes que no están claras. Y no están claras porque yo no podría decir que lo tengo claro, pues porque yo no era ni ministro de Defensa ni el director de la policía, entonces no puedo hablar en nombre de ellos. Puedo hablar en nombre de lo que ellos dijeron y de lo que a mí me consta durante mi paso por el gobierno, y que sí creo que aquí hay una narrativa política que hoy es la que ha generado toda la información que tenemos mediática, pero que será la Fiscalía General de la Nación, ojalá de manera breve, de manera muy rápida, que le pueda decir al país cuál es la verdad jurídica sobre lo que se ha hablado del caso Pegasus. Doctora Otavo, ¿usted tiene eso que llaman con frecuencia los juristas dudas razonables? No, yo no tengo dudas, yo tengo grandes preocupaciones por 3 cosas que quisiera compartirles a los oyentes. Yo comparto en la tesis que acaba de esbozar el doctor Palacios 2 cosas, y es que acá se debe analizar desde 2 instancias. Primero, la compra, y segundo, el uso. En la compra yo tengo que decir antes que no es una narrativa política, doctor Palacios, porque yo misma, Diana Otavo, con mi compañero Alirio Uribe, en el gobierno Duque, fuimos víctimas de perfilamiento. Hubo un reporte que a mí me marcaba como negativo de la oficina de prensa del presidente Duque. O sea, para mí no es extraño que el gobierno Duque hubiese perfilado a las personas que nos dedicamos a la defensa de derechos humanos. Yo sé, tengo la certeza, estoy absolutamente segura que se hizo en el gobierno Duque. ¿Por qué? Porque yo tengo un reporte, hay hasta una sentencia de la Corte Constitucional sobre ese caso, donde a nosotros se nos marcaba como positivo o negativo. Y yo recuerdo que mi compañero Alirio Uribe en ese momento todavía estaba en el Cajar, y yo salimos en su reporte marcadas como negativo. Entonces, yo dudas de que el gobierno Duque hubiese perfilado defensores de derechos humanos, no tengo dudas. Para mí no hay duda razonable ahí, porque yo misma fui víctima en ese momento dado del gobierno. En segundo caso, ya hablando del caso específico, yo creo que aquí hay 2 problemas gravísimos para los exfuncionarios del gobierno Duque. El primero tiene que ver con la compra y la forma en la que se hizo la compra. Porque hasta donde yo soy también auditora forense. Lo que entiendo que pasó aquí es que la empresa, que es una empresa israelí, vende y compra activos, un activo de inteligencia con permiso del Estado. Y para poder vender un permiso del Estado hay 2 autorizaciones, en este caso del gobierno de Israel y del gobierno de Colombia. Yo lo que creo es que esta empresa hizo su procedimiento en Israel como tiene que hacerlo. Pidió sus permisos, vendió su programa, hizo el negocio aquí. Y evidentemente cuando le pagaron, la empresa lo que hace es lo que tiene que hacer una empresa, y es ir a depositar un dinero en efectivo. Cuando uno deposita, para los oyentes, más de $10,000 en una cuenta, en un banco que tiene, digamos, conexión con los switch de Estados Unidos, tienen que hacer un reporte de transacciones sospechosas. Eso no pasa solamente en Israel, sino en cualquier banco. En Colombia. En cualquier banco que no sea de un paraíso fiscal. No, aquí en Colombia, pasa en otros bancos. Pero ahí es donde surge la primera pregunta. Mire lo que pasa. Si va a hacer una operación de esta naturaleza, lo lógico no sería decir, oiga, señores de Colombia, ustedes me consignan el chequecito, la plata en este número de cuenta. Pagar con efectivo no es un delito. O sea, el pago con efectivo no está catalogado como un delito, pero lo que pasa aquí es lo siguiente.
La empresa va y hace su consignación en el banco israelí. Y ese banco levanta un reporte de operación sospechosa. Ese reporte es el que el presidente revela en la primera rueda de prensa que da. Realmente se sabe que hay un reporte de actividad sospechosa desde el gobierno colombiano, obviamente que hace un banco que es legalizado y que tiene conexiones con los Estados Unidos, debe solicitar a la parte aportante una certificación de que ese pago existió. Entonces yo creo que la empresa lo que hace es simplemente el banco hace el reporte, notifican al gobierno colombiano de esa operación y a través de los reportes de la UIAF se conoce que eso existe. Y ahí es donde sale esta investigación, es decir, si existe un pago, eso ya lo certificó la misma empresa en el momento en el que la UIAF emite o le pasa al presidente el reporte, o sea, el pago existe, ahí no hay duda razonable, hay un pago. Hay un pago por un bien de un servicio que ofrece una empresa que comercializa Pegasus y cuya única actividad comercial es la comercialización de ese software. Entonces, ahí para mí tampoco hay duda razonable. A mí lo que me preocupa de aquí, que va a los funcionarios, exfuncionarios del gobierno Duque, es lo siguiente. Si no existe reporte de las cuentas de gobierno y, como se ha esbozado en una primera tesis, se usó dinero incautado por el narcotráfico para hacer una transacción con un tercero fuera del país, ahí hay unos delitos gravísimos. ¿Cuáles son? Lavado de activos, engaño, fraude, hay fraude a resoluciones judiciales. Si no existe contrato, evidentemente se rompe todo el sistema de contratación, y esa es una parte de que ya hoy se ha llamado a 25 exfuncionarios del gobierno Duque a responder en la fiscalía. O sea, ya hay unos indicios que nos dicen... Entre exfuncionarios del gobierno Duque a revisar. Y funcionarios de... Hay una diferencia gigante entre entrevista y la responder. A revisar. Entonces están revisando. ¿Ahí qué puede pasar? Que muchos exfuncionarios donde... Pero son versiones juramentadas en cualquier caso. Sí, pues sí, sirven en el proceso. Es una etapa procesal diferente. Pero sirven en el proceso. Ahí va. Entonces, ¿qué le voy a decir yo aquí a estos exfuncionarios? Los exfuncionarios tienen la opción de hablar. Y yo le haría ese primer llamado a las personas que están escuchando este programa que hayan tenido algo que ver ahí. Hay la posibilidad de hablar antes y contar la verdad, para poder que no sean chivos expiatorios y que los verdaderos responsables, quienes dieron la orden, puedan responder ante la justicia. Ese es un proceso que irá, avanzará, y gracias a esa certificación que es la primera rueda de prensa que hace el presidente Petro, yo estoy segura que hay transacción. Yo no tengo duda razonable. A mí lo que me parece muy grave es que sigan pensando los exfuncionarios del gobierno Duque que hay duda razonable. Eso puede salirles muy mal. En segunda instancia, que tiene que ver esto con el tema de la compra, habrá que aclarar si fueron activos ilícitos, cuál es el proceso con eso, a dónde sacaron eso, porque generalmente los activos ilícitos tendrían que estar en la SAE o en otras organizaciones que se encargan de suministrarles a las víctimas. Entonces yo creo que ahí hay una cantidad de delitos impresionante. Primera cosa, determinado ese punto, la compra de un software para, digamos, inteligencia no es un delito en sí misma. Lo que es un delito es opción 1, la forma en la que se compra. Opción 2, que se use de manera indebida. Es decir, que, como lo dice nuestro estamento jurídico, cualquier tipo de interceptación debe tener orden judicial. Y aquí lo que está pasando es, nosotros tenemos información de que Pegasus venía para dos fines. Uno, el perfilamiento de líderes sociales que salieron a protestar en las marchas del Paro Nacional 2021, y dos, para interferir en las campañas electorales de 2022. En ninguno de esos casos, y mucho menos con un software, si no estaba legalizado en Colombia, realmente si eso se utilizó para perseguir, por ejemplo, a los jóvenes en medio de las protestas, que yo quiero recordar aquí, hubo una andanada de interceptaciones que nunca supimos bien cómo se obtuvieron, y todos esos casos de la protesta será muy bueno evaluarlos a partir de cómo se obtuvieron esas pruebas. Y segundo, el tema político de las campañas electorales. Ahí la única manera para los ciudadanos que nos escuchan
que un Estado pueda interceptar las comunicaciones de un ciudadano es a través de una orden de un juez penal. Y en este caso particular no habrían esas órdenes. ¿Por qué? Porque además el software es ilegal, no está legalizado. En ese caso particular habría una cantidad de delitos muy parecida al caso DAS, que podría llevar a condenas a varios de los militares o de las fuerzas de policía o militares que hubiesen estado implicadas ahí. Sí. Y con severas sanciones, no solamente a nivel nacional. Pero sí, porque simplemente para terminar, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, porque el Estado colombiano, en el caso Cajar particularmente, ya fue condenado por el uso ilegal de inteligencia. Gracias. Y yo le agregaría otro elemento. Si se confirmara eso, nadie sabe dónde está Pegasus, en qué manos se encuentra. Ese es el otro elemento. Doctor Uzcategui, ¿usted tiene también esas mismas preguntas? Alejandro, yo creo que hasta el momento la existencia y el uso del software Pegasus sigue siendo un mito. Y hay muchas razones para creer o que no existe, o que no se compró, que no se adquirió ni legal ni legalmente por parte del gobierno del presidente Duque, como lo acaban de mencionar. Primero, porque la denuncia de Pegasus la hace el presidente Petro en una coyuntura muy difícil para su gobierno. Lo hace en un momento donde los escándalos de corrupción, donde los escándalos de orden público, donde los escándalos por paros y toda esa crisis que ha vivido el gobierno Petro se estaba acrecentando, y sale el presidente a hablar de Pegasus y a cambiar el debate público, la opinión pública sobre algo tan grave que estaba pasando en Colombia, y pone la lupa en Pegasus, y vea que de una u otra forma lo logró. Porque hoy no estamos hablando de las cientos de masacres que se han presentado en el país, hoy no estamos pasando del secuestro el que vive el Cauca por cuenta de los grupos armados, sino estamos hablando de este relato fantasioso hasta el momento del presidente Petro. Ahora, como lo decía, eso sí, la doctora Otavo, hay que evaluar la compra y el uso de este software Pegasus, y yo insisto que ninguna de las dos en este momento se ha comprobado. Y si la certeza de estos dos temas, del software Pegasus es un supuesto perfilamiento con un símbolo negativo que tuvo la doctora Otavo en el gobierno Duque, pues definitivamente no existe. Y hay que revisar sobre todo las incongruencias y las incoherencias que se han visto a lo largo de todo este debate que se generó en torno a la compra de este software. Primero dicen que se hizo con dineros ilícitos del narcotráfico, que se transportó en aviones oficiales hasta Israel. Después dicen que no, que se hizo de forma legal y que se recibieron los dineros. Finalmente dicen que participó el gobierno Duque, que la policía, que fue todo un concierto para delinquir, en palabras del presidente Petro. Y lastimosamente, insisto, hasta el momento no hay certeza de absolutamente nada. Adicionalmente, pero usted no pondría los puntos suspensivos a raíz, doctor Uzcategui, de las informaciones más recientes. Por ejemplo, que NSO Group diga a través de un alto directivo que sí hubo una transacción entre los dos gobiernos, lo del tema de las avionetas que pudieron haber llegado a los hangares de la policía. No, hasta el momento lo que ha dicho NSO Group es que las transacciones se han hecho totalmente legales y ajustados. Pero sería una primera pregunta, porque el presidente o el expresidente Duque han dicho una y mil veces que nunca hubo operaciones, claro, pero con ¿cuáles NSO transacciones? ¿Cuáles transacciones? ¿Qué rastro, qué certeza me da usted de esas transacciones? Y adicionalmente, si finalmente se adquirió, si finalmente la transacción se hizo, si finalmente se compró ese software para espiar a los jóvenes de la protesta, que adicionalmente esa protesta que llaman estallido social, que realmente fue una toma guerrillera, fue varios meses después, y ya habían interceptaciones por parte de la Fiscalía por los delitos que se cometieron. Pero adicionalmente, lo que les estaba mencionando es que no hay rastro, no hay ningún tipo de rastro del uso de Pegasus por parte de la fuerza pública ni de ninguna entidad del Estado hasta el momento. Y no vengan a decir que entonces la fuerza pública está amañada para encubrir al gobierno Duque, cuando los alfiles del presidente Duque están en cabeza en este momento de diferentes entidades del Estado, del Departamento Nacional de Inteligencia, y el general Salamanca ha sido alfil y es alfil del presidente Petro, que no me van a decir que le está ocultando información. Así que para que le quede claro a la ciudadanía lo que ha venido pasando en los últimos meses, no hay ningún tipo de certeza, no hay una sola prueba de la adquisición o uso de Pegasus, y adicionalmente esto se lo saca
Petro del sombrero en un momento de coyuntura donde se le viene abajo su popularidad, donde se le viene abajo el gobierno por escándalos de corrupción y problemáticas del gobierno y de Colombia que sí que lo han afectado. Heidi Lorena Sánchez, ¿qué piensa de Pegasus? Bueno, hay que reconocer que esta revelación fue hecha por la revista Raya meses antes de que el presidente de la República lo ratificara en una alocución presidencial. Aquí hay que recordar que Israel hace operaciones de colaboración con los estados con el objeto de legitimar su actuar a través de, bueno, digamos, como de no atacarlos, por ejemplo, pues por su actuación genocida contra Palestina, colaboración en términos de armamento, en términos de programas de inteligencia, como es el caso de Pegasus. Y eso lo hace no solamente, o lo ha hecho solamente con el Estado colombiano, sino lo ha hecho con otros estados. O sea, hay un tema de colaboración que hace Israel con otros estados a cambio de dádivas que también pueden otorgar en ciertas instancias internacionales o de opinión o postura política con respecto a Israel. Lo segundo es que no es un mito, o sea, no podemos decir hoy que es un mito. Lo que sí hay es una revelación que se ha venido haciendo, o sea, estamos hablando del aterrizaje de aeronaves de Israel en Colombia, ¿sí? Y lo confirma la aeronáutica civil, o sea, no lo está diciendo Petro, no lo está diciendo alguien externo, no, lo está diciendo una entidad, ¿sí? Y esto, por supuesto, que revela unos indicios de lo que ocurrió en el anterior gobierno, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? NSO dice, yo no hice ningún tipo de acuerdo ilegal, ¿sí? Es decir, hubo un acuerdo entre estados, Israel opera de esa manera, puede haber sido un acuerdo entre partes, un acuerdo verbal que dentro de la normatividad israelí, pues no viene siendo, digamos, ningún tipo de delito por las formas como actúa. Pues si un genocidio no es delito para ellos, pues mucho menos en la venta de este tipo de software espía. ¿Qué sí podríamos decir? Esta operación en teoría se da en el mes de septiembre, ¿sí? Se dan estos vuelos, el registro de estos vuelos se da en el mes de septiembre y tiene un objetivo de espiar. ¿A quién? Esa es la gran pregunta que tenemos y sí tenemos que ubicar, y el Estado colombiano tiene que ubicar las formas de darle garantía plena a las personas que posiblemente hayan sido interceptadas por este software. Y en ese caso podemos hablar, pues por los tiempos, la temporalidad, que tiene que ver con las campañas presidenciales, las campañas de Congreso previamente, y por supuesto también con el estallido social. Ahora, tú llamas mucho, Julián, a no generalizar, y yo creo que uno no puede generalizar una manifestación que se dio con cientos de miles de jóvenes en el país durante días, semanas, que se dio en algunos casos, que fueron, digamos, casos aislados, pero uno puede decir que la movilización ciudadana fue una toma guerrillera. 1.700 policías heridos, venga, les voy a proponer algo porque es que tengo que ir al avance de noticias. Entonces no generalicemos sobre una 1.700 movilización y policías, protesta social que se dio. 70 jóvenes fallecidos. 800 Doctora Heidi y doctor Uzcategui, permítame porque tengo que ir al avance de noticias. Prometo que ya les doy la palabra, pero a ver si podemos avanzar también con los otros temas que tenemos en la agenda, que son muchos. 8-3. Continuamos. En Voces RCN. 8 de la noche, 7 minutos. Seguimos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando la doctora Heidi Lorena Sánchez, Diana Otavo, el concejal Julián Uzcategui y el exministro Daniel Palacios. Simplemente, antes de darle la palabra al doctor Palacios, y creo que la doctora Heidi quiere complementar, mi posición como árbitro en este debate, como moderador, frente a la afirmación del doctor Uzcategui y la respuesta de la doctora Heidi Lorena Sánchez, es que hubo una información en su momento de una filtración de organizaciones criminales, pero creo que podemos decir categóricamente, o no lo podemos afirmar, de que esto se tratara de una toma guerrillera, cuando la génesis, doctor Uzcategui, pues fue de un malestar social legítimo, y que muchos consideraron necesario, como ocurrió en muchas ciudades, personas del común que quisieron salir a manifestarse en esa oportunidad. Pero el doctor Palacio me pedía la palabra, la tiene sobre este tema. No, gracias, Alejandro. Yo sinceramente siempre me sorprendo que los primeros que llaman y gritan a la presunción de inocencia son los primeros que salen y hablan de absoluta certeza en delitos,
cuando no son los de ellos. Porque si estuviéramos hablando de la corrupción de este gobierno, hombre, la presunción de la inocencia. Si hablamos de Nicolás de Petro, hombre, la presunción de la inocencia. Pero para el resto, ahí sí a todos son culpables inmediatamente y no existe ni duda. Ni siquiera se dice, no, que investigue la fiscalía. No. Yo tengo certeza absoluta de que esto fue así. Y lo que hemos escuchado aquí son las suposiciones y la narrativa política que el mismo presidente, de manera muy hábil, como siempre lo hace, arman y unen unos puntos y arman una narrativa. Ya escuchamos ahorita aquí hablando hasta de delitos. Es que lo que pasa es que el presidente de la República no es el que establece si se cometió un delito o no, ni los tipifica. Eso lo hace la Fiscalía General de la Nación. Entonces aquí cuando yo escucho que es que van a tener que responder por eso y por eso, esperemos que la Fiscalía lo haga, esperemos que la Fiscalía impute, porque además cuando se habla de que los funcionarios del gobierno que tienen responsabilidad sobre eso, y yo tengo que ser muy claro, pues desde el Ministerio del Interior uno no está en los temas de contratación en defensa y en la Policía Nacional. Lo están haciendo ante quien tienen que hacerlo, es ante la Fiscalía, y han ido a dar las entrevistas y han respondido a los que los han llamado. Pero yo sí quiero dejar una cosa muy clara acá, porque es que se dicen cosas a veces que son imprecisiones que generan una idea que no es. Por ejemplo, que eso es un acuerdo verbal, falso. Cualquier contratación de armamento que se haga entre un Estado y un Estado o de software tiene que ser un contrato de Estado a Estado. Eso no es un hablado. Qué pena que no te estoy interrumpiendo. Sí. No, pero yo ahorita pido una réplica. No, por eso. Entonces, porque es que aquí dicen no, que es que verbalmente hablaron. Entonces se pusieron, entonces al oyente le queda en la cabeza que eso fue una llamada. Oye, no, te vendo el software. ¿Y en cuánto? No, en 5, no, dámelo en 4. Bueno, listo, no, cerramos, listo, manda el avión, venga mañana y lo recoge. No, o sea, hay que ser serio. O sea, los procesos entre Estado a Estado son unos procesos complejos que llevan un montón de verificaciones, de autorizaciones, de autorización de presupuesto, de vigencias, de planeación, de establecer contratos que se firman entre las naciones. Entonces yo creo que en eso somos muy simplistas al pretender eso. Segundo, que entonces fue un contrato legal, pero es que ellos reciben plata y no les parece raro. ¿Usted realmente cree que una empresa seria, que además es del Estado, va a decir, no, a mí no me parece absolutamente nada raro que yo vaya y me paguen $10 millones en efectivo cuando no me lo consignan como debe ser la transferencia normal entre un Estado y otro Estado? Entonces, aquí hay muchas preguntas que, como digo, en la narrativa política no las vamos a resolver, porque está absolutamente claro pues cuál es la posición de quienes no tienen ninguna duda razonable, sino tienen una certeza política. Y yo en eso quiero decir que aquí lo que ojalá sí pase rápidamente es que la Fiscalía pueda establecer certezas y no narrativas. Y eso es lo que yo sí creo. Y en ese momento, como tú me preguntabas si yo tenía dudas, yo dudas tengo muchas. Uno no puede al final del día meter las manos al fuego por nadie, porque hay cosas que no hacen parte de lo que en el día a día de lo que me correspondía a mí tengo. Pero tengo que en ese momento creer en la presunción, no solamente de inocencia, sino de las afirmaciones que han hecho quienes presidieron esos ministerios, esas entidades, sumado a que las entidades de este gobierno han certificado claramente que no existe el software. Quiero pedir, doctor Palacios, rápidamente intervenciones, a ver si pasamos al otro tema que sé que también va a ser muy polémico, y es lo de Puerto Resistencia, Puerto Rellena o la mano de la resistencia. Doctora Otavo. Sí, no, solamente para replicarle porque decir cosas sin que los oyentes sepan cuál es el procedimiento de la contratación de inteligencia puede ser pues muy engañoso. Hay en nuestro sistema de inteligencia existen unas reservas, es decir, no todo contrato de inteligencia que se firma por la inteligencia, por los organismos de inteligencia, se sube a SECOP. Eso es falso. Y eso que acabas de decir es absolutamente falso. Y es auditado por la Contraloría General de la República. Claro que sí, pero usted me dijo, ministro, que no lo exministro, que no lo interrumpiera. Yo le quisiera decir hoy al exministro dos cosas. Hay unos hechos. Hay un reporte de información de transacción financiera sospechosa que llega al Estado colombiano. El Estado colombiano revisa y encuentra que la empresa, cuyo único activo y bien que comercializa es Pegasus, ha hecho una operación comercial con el Estado colombiano. ¿Quién lo reporta? No es el Estado colombiano, es un banco israelita que recibe un dinero, y que cuando se hace la investigación, la empresa responde que fue el Estado colombiano quien le suministró el activo, el dinero. En ese caso, ahí hay un hecho, hay una transacción. Ahora, yo, sin duda alguna, sí, los exfuncionarios que ya lo han salido a decir, es que hay un comunicado de un señor que trabajó en presidencia diciendo, aquí nunca
nunca se contrató nada, pero casualmente 3 días después existe una transacción corroborada. Entonces, yo lo que le diría a los funcionarios de ese gobierno es, ¿la fiscalía tendrá que actuar? Sí. Ahora, en este momento, todos los relatos que se habían hecho semanas anteriores se les están cayendo como un castillo de naipes. Y eso no es culpa ni de Petro, ni es culpa de la atmósfera, ni de... No, hay unos hechos. Hay unos hechos por los cuales hoy 25 personas son llamadas a entrevista en la Fiscalía General de la Nación. Y yo sí coincido absolutamente y plenamente con el doctor Palacios. En eso tenemos un acuerdo, doctor Palacios. ¿Qué queremos saber? Queremos la verdad. Queremos saber si hay un crimen y si hay crimen, haya justicia y reparación. ¿Por qué? Porque yo no creo que haber comprado un software espía antes de las elecciones, donde nosotros tenemos unos indicios que nos dicen se usaron para la interceptación de las campañas presidenciales 2022, sea un delito hecho por solamente agentes de la policía o del ejército. Aquí hay personas de alto mando que deberían ser llamadas a responder. Sí. Y nosotros vamos a seguir insistiendo. Si podemos avanzar, simplemente para cerrar, que yo entiendo que este gobierno, el uribismo que puso a Duque, ya tiene antecedentes por interceptaciones ilegales. Y ese antecedente más grande es el DAS, que le costó la vida a personas como Jaime Garzón, asesinado por una estrategia de interceptaciones ilegales, y de muchos defensores y defensoras de derechos humanos asesinados desde ese momento. Este actuar no es nuevo. Aquí hay antecedentes. Y pues nosotros sí vamos a buscar que las personas que hayan dado la orden respondan ante la justicia. 8:15 p.m. Si me permiten, entonces cambiamos aquí de tema y hablamos de Puerto Rellena, de Puerto Resistencia, porque esa es una discusión que está en el corazón y en la piel de los caleños, y ha sido el paro del 2021, pero más que el paro, los efectos que tuvo para la capital del Valle del Cauca y el lugar más emblemático, como era conocido en ese momento como Puerto Rellena, que fue rebautizado por quienes participaron en el paro como Puerto Resistencia, pues se convirtió en un punto de referencia. Despierta desde luego muchas pasiones, pero lo cierto es que el presidente Petro hace varios meses dijo que ese monumento con una mano allí y una expresión que dice resistencia debía ser considerado un monumento patrimonio nacional. El ministro de la Cultura, los Artes y los Saberes, Juan David Correa, estuvo allí, ratificó que en efecto se va a declarar esto como patrimonio, ya están las consultas adelantándose al respecto, y esto fue lo que dijo en las últimas horas. El sonido de fondo es una música institucional del Ministerio de Cultura. Estamos acá en Puerto Resistencia, rodeando la expresión popular, cultural, acompañando a nuestros compañeros del Puerto Resistencia a considerar que su monumento es el patrimonio no solo de ellos, sino de todos los colombianos. Por eso es importante reconocer los nuevos símbolos populares. Una nación se ha hecho a partir de los símbolos populares. La cumbia es un símbolo popular. El sonido evidentemente no es muy bueno, no es audible, pero básicamente el ministro ha defendido, dice que ese es un lugar que tiene una representación especial para los caleños, para la sociedad, y por lo tanto van a avanzar en esa dirección. En efecto, están haciendo ya consultas con las comunidades de ese sector, que algunos siguen llamando Puerto Rellena, quienes participaron en la protesta lo llaman Puerto Resistencia. Doctora Gidi Lorena Sánchez, ¿cuál es su opinión sobre ese monumento? Bueno, así a muchos no les guste, el estallido social representó un hito para muchas comunidades, poblaciones, para la juventud en general, en el año 2021, que estaba cansada de una serie de decisiones que estaban afectando sus condiciones de vida. O sea, estamos hablando que era algo así como una olla a presión que inicia, o sea, que estalla desde el 28 de abril del año 2021 en adelante. Nadie, y hay que decirlo, esperaba que esta movilización tuviera o se diera tantos días, tantas semanas, se prolongara tanto en el tiempo,
y generar una serie de expresiones culturales, artísticas de la juventud, no solamente en el Valle, sino en otros puntos del país. Digamos, muchos jóvenes aprendieron a freestylear en el marco del estallido social, muchos ayudaron también a componer canciones, poemas, pinturas, entre otros, y Puerto Resistencia no es solamente la mano, sino todo el entorno de esta zona o este punto de la ciudad de Cali. En este caso, el Valle es el departamento que más víctimas mortales tiene del paro nacional, ¿sí? Estamos hablando que de las 86 víctimas que hubo, 72 son del Valle. Y reconocer esto también como un monumento de expresión de la resistencia, de la movilización de la ciudadanía, de la expresión artística de la juventud, se ha reconocido como patrimonio cultural, pero además que también se ha reconocido como una parte de la historia de nuestro país. Esto es continuidad además de la movilización que se dio en el año 2019, algo totalmente, digamos, distinto en otras épocas, del marchódromo que había determinado punto en todos los puntos de las ciudades. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, que era de la 39 o de la 26 hasta la Plaza de Bolívar, hubo otros puntos que hicieron parte de la movilización ciudadana, el Portal de las Américas, hacia la 140, los Héroes, entre otros puntos que fueron claves en el ejercicio de movilización ciudadana. Entonces, para el caso del Valle y para el caso de la juventud del Valle, además que, digamos, los casos de violencia generalizada de la cual son víctimas las y los jóvenes del Valle siguen en ascenso. O sea, digamos, la situación de violencia en el Valle es algo que no podemos desconocer, y pues que también esas fueron las razones por las cuales las y los jóvenes decidieron salir a movilizarse, y la comunidad en general en la ciudad de Cali. Entonces es importante reconocer esas expresiones de parte del gobierno nacional. ¿Cuál es su opinión rápidamente, doctor Uzcategui, en torno a esa declaratoria? Por supuesto que no estoy de acuerdo, Alejandro. Ese mal llamado monumento a la resistencia, para mí, es un completo adefesio. Y es un monumento que busca validar, que busca reconocer las expresiones de violencia que se presentaron durante ese estallido social, que a mi juicio sí fue una toma guerrillera. En ese momento el senador Petro juró que iba a salir a las calles para hacer... Pero permítame lo explico, Pero yo le quiero insistir en lo que ya decíamos. ¿Usted cree que las personas que salieron, todos hacían parte de un movimiento guerrillero? No, claro que hay expresiones válidas de inconformismo frente a lo que fue el gobierno del presidente Duque. Yo siempre he sido claro que tenían que escucharse y que se escuchara. Pero hacer una generalización de que es una toma guerrillera, ¿no le parece que pero es que veamos lo que pasaron en esos cuantos meses? Yo no me estoy refiriendo a lo que fueron todas las expresiones del gobierno Duque, pero en esos meses en particular salieron a las calles a quemar lo que se encontraran, a quemar cuanto CAI se les apareciera, a quemar cuanto policías se encontraron, porque fueron más de 1.700 policías heridos en el marco de esos meses, de ese famoso estallido social. Un policía muerto, por ejemplo, en Cali. Y 86 muertos. Y en Suacha, el capitán Solano, que tampoco lo olvidamos. Una mujer que intentaron empalarla con una tonfa en un CAI en Bogotá, que tampoco se nos olvida. Toda esa violencia promovida incluso por un pirómano político que hoy es presidente de la República, pero adicionalmente que se demostró por parte de las autoridades y de la policía que estaba financiado por el ELN y por las FARC. Así que aquí no se puede decir que lo que pasó en el paro nacional fue una simple expresión de inconformismo, que fue un acto de rebeldía. No, fue una toma guerrillera, fue un acto violento, y ese monumento lo que hace es reconocer la violencia como un mecanismo válido para oponerse a un gobierno y para poner en jaque la democracia. Por supuesto que no estoy de acuerdo que lo declaren patrimonio. Si fuera por mí, que levanten ese monumento, que tumben esa estructura que no representa nada más que un capítulo oscuro para Colombia, marcado por la violencia y por las papas bomba. Doctor Palacio, usted que le tocó también enfrentar ese momentum del país, ¿qué piensa de Puerto Resistencia y del monumento? Yo creo que yo dividiría esa respuesta en dos. O sea, en primera medida, yo creo, y siempre lo he dicho y lo sostendré, los derechos a la protesta social y a manifestar el inconformismo frente a un gobierno es un derecho constitucional que debe ser protegido y que debe ser garantizado. Eso, como también lo he dicho y vuelvo y lo reitero, no es una patente de corso para hacer lo que se le dé la gana a uno. Y no es una patente de corso para delinquir, ni para quemar buses, ni para quemar
palacios de justicia, ni CAIs, ni asesinar policías, ni herirlos. Y en eso también deberíamos por fin llegar a un acuerdo. Una cosa no excluye la otra. Que haya un derecho a ejercer la protesta social no quiere decir que haya un derecho a herir policías, que haya un derecho a dañar los bienes públicos, a incendiar y a generar una parálisis en la sociedad. Yo creo que son dos temas que hay que dejarlos claros. Y si bien tengo que decirlo, lo que dice el doctor Uzcategui, hay que decirlo también claramente, porque aquí les gusta decir la verdad de una cosa, pero no la verdad de la otra. Y así como hay una verdad que aquí la han manifestado, también hay una verdad judicial, Alejandro, que es incontrovertible, de condenas por financiación del ELN y participación de las FARC en financiación de actividades violentas contra la fuerza pública y contra instituciones públicas. Eso no es un invento. Ahí hay ya, de hecho, claramente fallos judiciales con condenas que a Petro no le gustan, que las quieren revertir porque además dicen que eso es persecución, porque como todo, las condenas de un lado son válidas, las condenas del otro no son válidas, la presunción de inocencia de un lado es válida, la presunción de inocencia del otro lado no es válida. Frente a Puerto Resistencia, como lo quieran llamar, o Puerto Relleno, vea, yo creo que eso es un tema muy para provocar, porque es que hablar de un patrimonio nacional es de algo que une y representa a todos los colombianos. Los patrimonios nacionales no son lo que representa a una minoría o representa a un grupo. No son los que representan la expresión de descontento de un grupo y que se lo impone al resto. Y tampoco puede decir a uno ahora que es que Puerto Resistencia, como lo quieren llamar, representa a todo Cali, porque es que eso es falso. Uno no puede decir eso, ni puede decir que representa a todos los colombianos. Es más, me atrevo a decir que no representa a todos los que salieron a protestar por inconformidades distintas. Porque muchas personas salieron a protestar porque no estaban de acuerdo con la reforma tributaria que se habló en ese momento, o porque sencillamente tenían miedo de que se metiera una reforma a la salud, o porque estaban en contra de lo que representaba el gobierno Duque, o porque tenían unos problemas de antaño que han envejecido mal que también salieron a hacerlo. Entonces uno no puede coger y hacer una afirmación como que este monumento representa a todos los colombianos, que representa a todos los caleños y que debería ser un patrimonio nacional. Pero ¿no cree que derribarlo, como ha sido la propuesta de algunos, sería tremendamente No, provocador? pero es que ya estamos en otra pregunta totalmente diferente. Yo estoy aquí respondiendo si debe ser un patrimonio de la nación o no. Y yo creo que no debe ser un patrimonio de la nación. Porque, vuelvo y repito, un patrimonio de la nación es algo que nos representa a todos. Pero claro, no sorprende. Nos quieren poner de patrimonio de la nación el sombrero de Pizarro y lo quieren volver un símbolo nacional. Pues sí, y eso estamos de acuerdo en que para muchos de los que ven hoy a Petro, pues les parece que sí, que debería ser un símbolo nacional. Para otras partes del país no nos parece, no estamos de acuerdo. Y yo en eso sí tengo que estar de acuerdo con el doctor Uzcategui. No estoy absolutamente para nada de acuerdo en que vuelvan patrimonio nacional algo que no representa a todos los colombianos y que por el contrario lo que hace es dividirnos y lo que hace es insultar también a un grupo de colombianos, así a unos les parezca que los representa. Doctora Otavo, últimos minutos. A mí simplemente me parece este debate espurio por dos cosas. Yo le voy a decir a los oyentes para que lo reflexionen. Las estatuas de Cristóbal Colón que están regadas por todo el país representan a todo el mundo. Yo les voy a decir, no lo representan, no representan a toda Colombia. No, porque simplemente las comunidades indígenas en este país no reconocen a ese señor como el descubridor de América o una persona pues que haya llegado aquí a abrirnos el mundo. El movimiento indígena estaba antes de que llegara él. Y se le ha preguntado a esas comunidades indígenas en algún momento si validan o no validan todas las estatuas de los Cristóbal Colón y de todos esos que llaman los próceres de la América. Pues no. ¿Por qué? Porque los símbolos... Y habrá algunos que digan, oiga, es que yo también casi que yo me identifico con la campaña realista. Casi soy española. Aquí hay una campaña que casi... A ver si los de los pastuzos están de acuerdo con Bolívar. Bolívar. Por ejemplo, Bolívar y Nariño. Los pastuzos que nos escuchan estarán de acuerdo con nosotros. ¿Estarán los pastuzos de acuerdo con que haya estatuas y plazas de Simón Bolívar por todo el mundo? Pues no, por toda Colombia no lo están. ¿Y existen? Porque yo creo que aquí hay algo que simplemente es, digamos, una tradición de las estatuas para quien ha tenido poder toda la vida. Entonces, hay, por ejemplo, un montón de honores y cosas de Álvaro Uribe regadas por todo el país. ¿Diana Otavo está de acuerdo con eso? No, para mí él no debería estar en ningún lado.
pero esa es mi opinión. Ahora, ¿yo puedo invalidar eso? Pues realmente no, porque para los uribistas él va a seguir siendo un prócer de libertad. Para mí no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Puerto Resistencia es un símbolo para una parte de la sociedad, no solo caleña, para una parte de la sociedad colombiana. Ese símbolo, por ejemplo, que no representará al uribismo, digamos, me representa a mí, que estoy en Bogotá. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que ese es un símbolo que nos representa a una parte de la sociedad, que no somos parte de la élite que ha gobernado tradicionalmente Colombia, que en algún momento sintió tanta rabia que yo salí a esas manifestaciones, ¿no cree que simplemente es un para tema que decirle... todavía tiene unas heridas, pero hay para un dolor decirle, en la sociedad? no, pues yo también tengo muchas heridas con Álvaro Uribe Vélez porque todavía él debería estar siendo juzgado, en mi concepto. Por múltiples cosas. Sin embargo, existen esos monumentos. Si no terminan en Entonces, Uribe, no tienen de qué hablar. yo les voy a decir simplemente lo siguiente. Existe para una gran parte del pueblo colombiano en Puerto Rellena un símbolo de la lucha que llevamos mucho tiempo nosotros impulsando. Porque ese símbolo, al contrario de lo que dice el concejal, no es un símbolo de 10 gatos que un día se reunieron ahí, no, es un símbolo de un sector amplio en el paro nacional que ha sido el más grande que ha tenido Colombia desde los 70. ¿Por qué? Porque la gente simplemente necesitaba un cambio. Y a cambio de eso, realmente la derecha fue tonta. En vez de negociar, se les fueron con las armas. Y ese paro es el causante de que nosotros como izquierda pudiésemos llegar al poder. Porque ustedes le imprimieron tanta violencia a la gente que salió a marchar. Tanta fue la violencia que la gente en las siguientes elecciones simplemente dijo, yo no quiero seguir en ese camino. Y votó lo que nunca antes había hecho, 200 años, Gustavo Petro, presidente se nos acabó el tiempo. de Colombia. Simplemente para terminar ese capítulo de lo ocurrido en Cali, hay que destacar lo que hizo el sector privado, los empresarios, los gobiernos, los mismos jóvenes, todos tratando de encontrar oportunidades distintas para ellos, de abrir esa discusión en buena hora en la sociedad caleña, pero insisto, son heridas que todavía quedan allí y por supuesto con una enorme carga política. 8:30, gracias por acompañarnos en Voces RCN, ya llegan las voces del deporte, feliz noche para todos. Voces RCN.